yo pensé que estabas contenta en estar aquí conmigo. Ya me quiero ir. Tranquila. No puedo hablar, no. ¿Pensas en mí? Armando, estamos mejor que nunca, Patricia. Estoy más que convencida que la única mujer en la vida de Armando soy yo. ¿Qué? No, Marcela, no me puedes decir que todo mi sufrimiento y mi calvario fue para nada. ¿Cómo crees? La Fer te rechazó. Ella estaba feliz, pero algo pasó cuando llegamos a la habitación. No te quiero hacer sentir mal, pero ¿qué te pasa conmigo? Ay, quien no los conociera se imaginaría que son dos tortolitos hablando de amor de algo que pasó anoche. ¿Cumpleañera? ¿Dónde vas a querer celebrar? Es que con la nochecita de ayer yo quedé. Betty, pues vas pensando a dónde quieres ir a cenar, que ya paso por ti. Tú y yo somos un gran equipo, mi amor. Sí, lo somos. Sobre todo después de anoche. Fue mágico, fue como el yo me acuerdo perfecto. ¿Por qué no nos ponemos a trabajar? Perdón la interrupción. Me voy a tomar mi hora de comida y unos minutitos extras. Vaya, no nos diga que va a seguir celebrando su cumpleaños, Beatriz. Sí, lo voy a seguir festejando. Y en un restaurante muy bonito que me invitaron. Mi novio, Nicolás. ¿Cómo, Betty? ¿De verdad piensa irse así a comer con su novio justo hoy que tenemos tanto trabajo por hacer? Mire todos los papeles que están aquí, ¿no? Sí, pienso hacerlo. De hecho, ya me iba. Digo, si usted puede pasar tiempo con su novia, yo me imagino que yo también puedo, ¿no? ¿No le parece? Claro que le parece, Sí, no, está muy Marcela, bien. tú no te metas. No, perdón. Pero Betty, usted y yo tenemos una plática pendiente. ¿Lo recuerda? Sí, sobre las negociaciones que teníamos que hacer y que teníamos Armando, que... ya deja de esclavizar a esta pobre niña, ¿ok? Que vaya a comer con quien quiera, es tu hora de comida, así que ve, aprovecha, buen provecho. Adiós. Bye. Ay, bueno, gracias, señorita Marcela. Con permiso. ¿Qué es esto? ¿Una dictadura, Armando? Hasta yo me voy a empezar a compadecer de la pobre de Beatriz. No, yo solamente estoy preocupado por B&M. No, mi amor, ya relájate. Yo sé que todo lo que haces es por B&M. Mira, yo te puedo ayudar con esa propuesta. Y se me ocurre que podemos pedir de comer esa pasta que tanto te gusta. ¿Cuál? ¿La del queso? Sí. La que la revuelven Sí. así. Ya. Nicolás, ¿Qué? ¿ya viste los precios de este lugar? No, Betty, no quiero ni ver porque luego se me va a quitar el hambre o me va a dar una indigestión y aquí venimos a celebrar tu cumple, Betty. Joven. ¿Qué tal? ¿Están listos para ordenar? Sí, ya. Le puedo pedir yo un corte de carne así, grandote, jugosito, medio término. Y tú, Betty, es que ella es la homenajeada, la del cumpleaños, como le dicen ahora, ¿no? Ahí para que se eche el descuentito en la cuenta. Sí tiene el descuentito cumpleañero, ¿no? No, bueno, pero tiene mariachis, ¿no? Que cantan las mañanitas. Tampoco. Bueno, un pastelito con una vela así que saque fuego. ¿Tiene eso? Bueno, no se preocupe. Ay, no le haga caso, joven. Para mí va a ser una ensalada con pollo. Poquito pollo, ¿eh? No se le ponga tanto. Póngale. Ya regreso. Gracias. Ay, Nico, eso te va a salir carísimo. Te va a dar algo cuando te traigan la cuenta y te va a tener que dar primeros auxilios. Pero no, a ver, Betty, yo lo único que quiero es que tú te la pases bien, que seas feliz, que en tu día, ¿no? Que es tu día, es tu cumpleaños, Betty. Tienes que ser, pues, todo bien. Tú eres el pilar económico principal en tu familia, eres mi mejor amiga, eres la cosa que tengo más importante. Y lo único que quiero es que estés bien. El dinero es lo de menos, Betty. Ay, so cute, Nico. Hasta así pareces mi novio. Si te siguieras comportando así, yo pues me podría enamorar de ti. Me asustaste, Betty. Ay, extrañaba esa sonrisa, Betty. Es que, ¿qué te pasó ayer, no? Sí, te fuiste con Armando, ¿no? No. El señor Armando y yo no. Ay, ¿cómo vamos a celebrar mi cumpleaños a solas? Nada de eso. Bueno, no sé, a lo mejor y te pidió que le hicieras una figura financiera creativa, no sé, algo, No menos. ¿no? O que pidas un préstamo millonario a nombre de B&M. Ay, no, tampoco. No, Todo está bien, como siempre. Estoy intentando
el objetivo inicial, hacer que la economía de BM se mantenga en balance. Bueno. Además, todo va bien, todo va bien. Ah, ok. La colección de lencería fue un éxito y la de ropa informal también. Bueno, Betty, si tú lo dices, pues espero que sea así. No estés con las manías de tu jefe que quiera aparentar que la empresa está en un nivel cuando no está ahí, ya sabes. Sí, buenas. Buenas. Ahora me doy cuenta dónde se va el dinero que falta en bien, ¿eh? Con razón no tienen ni con qué pagar la nómina. Señor, yo... No sé de qué habla, señor Daniel. ¿Usted está pagando esto con la tarjeta de la empresa? ¿Se está dando la buena vida con el dinero de mi familia? No. Espérame, usted no le va a hablar así a Betty, ¿eh? Me la respeta. Que Betty no necesita el dinero de su familia. Más bien, ustedes necesitan de ella porque B&M ahora depende de ella. ¿Eh? ¿Cómo dijo? Y así como lo escucha, el futuro de B&M está en manos de Beatriz. ¿Cómo la ve? A mí no me gustó ver a Betty así, sufriendo por su primera vez. Sufrir lo que se dice sufrir, no, la verdad que no. Sufrir es hacer dieta 2 semanas y no bajar ni 1 gramo. Berta tiene toda la razón. Completamente. Eso se le pasa cuando la vuelvan y la agarren. Porque es que la Betty lo que necesita es una mendiga arrastrada con despelucada. Ya, Aura María, por favor. Ya, eso no son temas para la mesa. Y ya no se metan más en la vida privada de la muchacha, por Dios. Respeten su intimidad. Y si ella no quiere decirles por qué está tan apagadita, pues respétenlo. Sí, es que si lo hubieran visto, pero no quería ni hablar del tema. ¿Quién sabe qué le habrá hecho el novio anoche? Ay, sí, pero y con lo ilusionada que se veía. ¿Crees que saben qué? Seguramente debe ser un patanazo como el que más, que la debe haber llevado a un mendigo hotel lleno de ratas con espejos en el techo y con un colchón de agua. Y ni unos mendigos tacos de haber invitado el tacaño ese. Es que tiene tan mala suerte para encontrarse a los miserables. Bueno, su jefe, por ejemplo, ¿no la tiene allí arremalgada en un hoyo horroroso? ¿Cómo es posible que haya llegado a su casa sin regalo, teniendo toda esa cantidad de dinero y todavía va y se traga todos los tamales? ¿Qué agua? ¡Agua! ¿Qué quieres? Que estoy contando apasionadamente. ¡Que tomes agua! Señor Armando, buenas. Buenas. Eso estaba yo contando. En la serie donde corren a la señora por chismosa. Ay, ¿cómo Bueno, ven? ya se terminó la hora de almuerzo, sí, muchachas. acabó el almuerzo. Así que volvamos a trabajar. Ay, no puede ser. ¿Cómo que la empresa depende de Beatriz? No. Ya, Nicolás. No digas nada. ¿Quién es este? ¿Quién es este? Nicolás Ramos, mucho gusto. Nice to meet you acá, el novio de Betty, mi amor. Te amo, estoy muy feliz. Y para que le quede claro, ella no se ha gastado ni un solo dólar porque no necesita el dinero de su familia. ¿Quién cree que va a pagar por todo esto? Pues acá, Yoyoplas. Pídase algo. Pídase un whisky, órale. Pídalo. Señor Daniel, con mucho respeto le voy a pedir que se vaya. Usted no tiene por qué tratarme así. Es bueno que nos vayamos conociendo, Beatriz. Y qué equivocado estaba yo con usted. Y pensar que le ofrecí trabajo. Bueno, ¿y usted tiene lo mismo que yo? ¿Es sordo? ¿O que no entiende? Que se vaya, dice. La verdad es que ustedes dos son tal para cual. Y que siga disfrutando de su almuerzo y de su libertad, Beatriz. Porque estoy seguro que en la cárcel no se come así. Muy pronto voy a descubrir qué es lo que está pasando con mi nene. Permiso. Como propio, libre. Ay. ¡Ay, Nicolás! ¿Por qué dijiste eso? Ese señor es muy peligroso. No, y te odia, Betty. Es que tú te tienes que salir de esa empresa ahorita mismo. No me digas que le compraste un regalo caro a Beatriz. Wow, esto se está poniendo muy serio. Ahora solamente me falta escribirle algo. Tranquilo, yo lo tengo solucionado. Le escribí una nueva dedicatoria más acorde con lo que pasó anoche. Wow. El dolor profundo que se clavó en mi corazón por tu desprecio.
eso no me sirve, imbécil. No, déjame, yo le escribo. Ay, por favor, Armando, tú solamente sabes escribir cheques. Déjamelo a mí. Yo soy un poeta en el arte del amor para las feas. Sin ofenderte, por supuesto. No, esta vez la voy a escribir yo, así que déjame solo. Quiero inspirarme, por eso me vine a tu oficina. Está bien, lo que mande el señor presidente. Hoy estás intocable con el tema de Beatriz, ¿eh? Voy a estar afuera por si me necesitas. Sí, gracias. Hello. Sí, maestra, soy la mamá de Junior. ¿Pasa algo? No. A ver, espéreme tantito, espéreme. Ahí debe haber un error. No. A ver, ¿cómo que mi hijo estaba viendo videos inapropiados? Eso no puede ser. No, es que para empezar, mi hijo no tiene celular. ¿Cómo que un regalo? ¿Pero quién se lo regaló? ¿Mamá Jenny? ¿Qué? ¿Qué onda, Wilson? ¿Nos vamos al cine al rato o qué? Pues no se va a poder. Pantera, tú y yo, en un gimnasio, en un ring, o si quieres en la calle en este momento, podemos decirnos lo que queramos y hacernos lo que queramos. Pero este es mi lugar de trabajo y lo respetas, ¿entendiste? Yo no te vine a visitar a ti. Yo vine a invitar a mi amigo Wilson a dar una vuelta. Ayer es pasado. Hoy es un nuevo día para celebrar la vida juntos. Déjame conocerte mejor. Armando. Hola, Betty. ¿Cómo te fue en tu comida? Bien. Señor Armando, le Sí, quería... antes de que digas cualquier cosa, tengo algo muy especial para ti. ¿Interrumpo? No. ¿Para quién es eso, Armando? Si quieres ver los episodios completos de Betty en New York antes que nadie, no te los puedes perder en la tele de lunes a viernes a las 9 de tu centro por Telemundo. Nadie quedará indiferente a su paso. Tú también te quedarás con la boca abierta.